Hola a todas, bienvenidas a un episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome genitourinario de la menopausia, que consiste básicamente en resequedad, ardor y picazón en vagina, infecciones vaginales de repetición, sensación de ardor al orinar, pérdida de orina de manera involuntaria, infecciones urinarias de repetición, falta de lubricación, sangrado y dolor durante las relaciones sexuales y en estados avanzados, estrechamiento y acortamiento de la vagina. Antes de ser llamado síndrome genitourinario de la menopausia, era conocido como atrofia vaginal o atrofia senil. Vamos a hablar sobre sus diferentes tratamientos y sobre todo del tratamiento con Monalisa Touch CO2, que es una maravilla para tratar este problema que sufren las mujeres que se encuentran en la menopausia. Y bueno, comenzamos. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿por qué se da el síndrome genitourinario de la menopausia? El síndrome genitourinario de la menopausia se da básicamente por la falta de hormonas sexuales que incluyen los estrógenos, la testosterona y la dihidroepiandrosterona. Menciono estas tres hormonas porque la vagina tiene varias capas, entre ellas la capa superficial depende de los estrógenos, la capa intermedia depende de la testosterona y la capa basal que depende de la dihidroepiandrosterona o DEA. Entonces, al ser un problema dependiente de hormonas, todas las mujeres que estén en la menopausia lo van a presentar. Es por eso que yo siempre les digo a mis pacientes, una cosa es que tengas buena genética y no hayas tenido bochornos, ansiedad, depresión, problemas para dormir, todos los síntomas de la menopausia, pero de la deficiencia hormonal en las diferentes partes del cuerpo no te puedes escapar. Sobre todo de la deficiencia hormonal en hueso que provoca osteoporosis y en los genitales que provoca la atrofia genitourinaria de la menopausia. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son y por qué se dan los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia? Son varios síntomas los que puedes presentar. Los síntomas más comunes son la resequedad vaginal. Esta resequedad va a provocar un picazón y ardor en la vagina. La vagina seca va a provocar falta de lubricación durante las relaciones sexuales. La falta de lubricación va a provocar un roce excesivo durante la relación sexual que va a provocar dolor y sangrado. En estadios avanzados de este problema, las relaciones sexuales pueden ser tan dolorosas para la mujer que simplemente el hecho de pensar en ellas las puede llevar a un estado de ansiedad y depresión por el dolor que les puede provocar. La sensación de querer orinar con urgencia y la pérdida de orina de manera involuntaria también son debidas a las deficiencias hormonales. No solo la vagina depende de estrógenos, toda el área pélvica y genital de la mujer depende de los estrógenos. Es por eso que al igual que la vagina se hace seca, la uretra, que es la parte por donde haces pipí, también se seca. La uretra tiene como una puerta que se abre y se cierra cuando uno va a orinar. Pero ¿qué le pasa a una puerta si no está bien lubricada y además ya no cierra adecuadamente? Lo que sería por la resequedad, pues va a hacer que pierdas pipí al hacer esfuerzos como correr, saltar o reír. Y esto puede ser muy molesto, sobre todo en mujeres que siempre han sido deportistas y ahora ya no pueden hacer ejercicio porque a media clase de yoga o zumba se les puede salir la pipí o por tomar agua les da la sensación de querer orinar de manera incontrolable que puede hacer que se orinen antes de llegar al baño, ¿no? Esto a veces a algunas mujeres las lleva a un estado de depresión y aislamiento social por el miedo a salir de casa y que se les salga la pipí en cualquier momento y que empapen toda su ropa. ¿Por qué se presentan las infecciones vaginales y urinarias de repetición? Seguramente si ya estás en la menopausia sin algún tratamiento te has dado cuenta que cada vez más tienes infecciones vaginales y urinarias de repetición y piensas: si ya no tengo relaciones sexuales, ya no sudo porque no voy al gimnasio porque tengo miedo de que se me salga la pipí, ya no voy a nadar y muchas cosas más, ¿por qué sigo teniendo infecciones vaginales y urinarias? Y la respuesta es porque los estrógenos alimentan a los bacilos de Döderlein. Los bacilos de Döderlein son las bacterias buenas de tu vagina y tu uretra, y ellas luchan contra las bacterias malas. Pero
Los bacilos de Döderlein se alimentan de los estrógenos y en la vagina de una mujer que se encuentra en la menopausia ya no hay. Entonces se empiezan a morir y las bacterias malas comienzan a ganar cada vez más batallas, provocando infecciones vaginales y urinarias de repetición. ¿Y por qué se hace más chica y más corta la vagina en la mujer? Seguramente has visto los genitales de una mujer de la tercera edad donde la vagina se hace chiquita y se hace más corta. Esto es porque las últimas capas de la vagina dependen de testosterona y sobre todo de DHEA. Cuando ya hay una deficiencia de estas hormonas por un largo periodo del tiempo, la vagina se hace más corta y pequeña de tamaño. Este ya sería el último de los estadios del envejecimiento en los genitales. En este estado, las mujeres ya no responden adecuadamente a los tratamientos con hormonas de ninguna manera. Ahora sí vamos a entrar a los tratamientos para estos síntomas. Básicamente hay 3 tipos de tratamiento: los tratamientos con lubricantes vaginales y ácido hialurónico, los tratamientos con hormonas y el tratamiento con láser CO2, que es el que vamos a abordar en este episodio. Los tratamientos con crema, si se inician en los primeros síntomas, dan excelentes resultados, sobre todo si se emplean cremas que tengan las 3 hormonas, que son estrógeno, DHEA y testosterona. Pero ¿qué pasa si a pesar de usar las cremas, la terapia hormonal de reemplazo, los lubricantes y el ácido hialurónico no se logran quitar los síntomas de resequedad vaginal y ardor? O si la paciente o tú como mujer tienes una contraindicación para el uso de hormonas, como por ejemplo que estés en tratamiento para cáncer de mama, que hayas tenido cáncer de mama o que estés en tratamiento con radioterapia en pelvis. Los genitales de una persona o de una mujer que recibió radioterapia por algún cáncer quedan como si fueran de cartón y esto le provoca muchísimo ardor y dolor a las mujeres. En todos estos casos se puede y se debe utilizar un láser CO2. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo se debe utilizar el láser CO2? Como lo mencionamos antes, el láser se puede usar en lugar del tratamiento hormonal con cremas en los genitales o junto con ellas, que es cuando más resultados da, o cuando a pesar del tratamiento con hormonas, la mujer sigue con los síntomas vaginales. Digo en lugar del tratamiento hormonal porque algunas mujeres empiezan con las cremas hormonales, pero después de un tiempo de uso, 1 o 2 años, ya no quieren usar las cremas vaginales y no es que no les esté dando resultados, sino simplemente quieren variar un poco el tratamiento. También está la contraparte, las mujeres que incluso con las cremas siguen con resequedad importante. El tratamiento láser CO2 es la mejor opción para ellas. Lo más recomendable es usar las cremas junto con el tratamiento láser CO2 para de verdad recuperar la textura y lubricación de los genitales como cuando eras joven. Otra indicación muy importante del láser es en aquellas mujeres que no pueden usar hormonas por indicación médica, como por ejemplo mujeres que estén en seguimiento de cáncer de mama o que tienen una mastografía sugestiva de cáncer, como por ejemplo un BRAF3, o simplemente no quieren usar hormonas por motivos personales. El tratamiento de elección para los genitales o para los síntomas de los genitales es el láser CO2 Mona Lisa Touch. Y para mí la indicación más importante del tratamiento con láser CO2 Mona Lisa Touch, porque es la única opción de tratamiento que hay en mujeres que han recibido radioterapia en la pelvis por un cáncer de ovario, un cáncer de cervix, un cáncer de útero. En estas mujeres, después de recibir la radiación, los genitales quedan como si fueran de cartón y como si se hubieran quemado, haciéndose estrechos, secos y acortándose. Son escenarios feos porque la persona, además de que está en seguimiento de un cáncer, tiene los síntomas genitourinarios súper marcados, haciendo todavía más difícil todo el proceso de recuperación del cáncer. Entonces, en estas personas el tratamiento con Mona Lisa Touch es la mejor opción para revertir todos los síntomas y poder recuperar la sexualidad y poder recuperar el no perder orina, entre otras muchas cosas más. La siguiente pregunta que vamos a contestar es:
¿Cómo es el tratamiento con Monalisa Touch CO2? El tratamiento se da por sesiones. Son necesarias como mínimo 3 sesiones. La sesión se debe de aplicar idealmente cada 40 días, unos días más y unos días menos. La sesión dura aproximadamente 15 minutos y se usan 3 diferentes adaptadores para cada zona a tratar de los genitales. El primer adaptador se introduce vía vaginal como se ve en la imagen y se va girando poco a poco. Estos giros provocan que el láser Monalisa Touch CO2 sea aplicado a toda la vagina. El segundo adaptador se usa para la uretra en su parte que va desde la vejiga hacia el orificio por donde sale la orina. De la misma manera que el primer adaptador se introduce en la vagina, solo que el láser dispara únicamente en la parte superior de la vagina, que es por donde va la uretra. Y esto lo hace para evitar que en el futuro se te pueda caer la vejiga o la vagina. Y el tercer adaptador da disparos de láser Monalisa Touch CO2 alrededor de la uretra. Y de esta manera trata los síntomas de pérdida de orina, ardor al orinar y mejora la textura de la entrada de la vagina. Otra indicación del láser Monalisa Touch CO2 es tratar la caída de la vagina y la vejiga en etapas tempranas o estadios leves, que también provocan pérdida de orina. Pero ya hablaremos en otro episodio sobre tratamiento de prolapso de órganos pélvicos en estadios tempranos. Menciono el láser Monalisa Touch CO2 porque es el láser que yo uso y es el mejor láser del mercado. Monalisa Touch CO2 tiene la patente para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia y por eso es el mejor. En todos los cursos que he tomado, las maestras y los maestros se refieren a él como el Rolls Royce del láser en ginecología. No digo que los demás láseres no funcionen, pero la calidad del láser es muy diferente entre un equipo y otro. Así que si vas a usar un tratamiento láser, te sugiero que investigues en tu ciudad qué médico tiene ese láser para que sea el que uses contigo. Y bueno, eso fue todo el episodio. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo y seguirme en mis diferentes redes sociales. Te recuerdo que puedes encontrarme en el Hospital MAC, Torres Médicas Angelópolis, Torre Médica 1, Consultorio 1403 en la ciudad de Puebla. Me despido, adiós.